quinto foro de graduadas y graduados. En esta oportunidad vamos a escuchar la charla de Magister Lorena Bianchi, que nos va a comentar sobre aspectos actuales de la litigación climática. Bueno, muchas gracias, Matías, por la presentación. Bueno, es un placer para mí estar acá con todos ustedes, ya sea presencialmente o por vía virtual. Quiero hacer la invitación a participar de este foro de graduadas y graduados. Para mí es un honor porque, bueno, soy graduada de la UNL. Y bueno, lo que voy a presentarles en esta charla sobre litigación climática es un poco ponernos sobre el tema y presentarles un producto de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, que es el Argentino de Litigación Climática. Presentar sus funcionalidades para graduadas y graduados, por un lado en la carrera de abogacía, ejercicio de las diferentes incumbencias que puede tener esta carrera, ya sea en el ejercicio de la profesión liberal, abogando por los derechos ambientales, climáticos, ya sea en el ejercicio de la función judicial, jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras, el funcionariado público que esté acá a decidir sobre políticas públicas de cambio climático, asesores y asesores legislativos que tienen que pensar políticas públicas de cambio climático, como así también docentes investigadores que se están dedicando a teorizar sobre este fenómeno de la litigación climática, ¿no? En definitiva, poco los destinatarios de esta charla están pensados, por un lado, los operadores jurídicos, como le decimos, en general, que comprendería a todas estas fases de ejercicio de la profesión de abogada o abogado, y que son las incumbencias en las cuales son entrenados quienes se gradúan como en la carrera de abogacía, y por el otro también invitar a otros graduados de la universidad a pensar en estos temas, porque la cuestión de la litigación climática a la base no es una cuestión jurídica y de defensa de derechos, sino también hay un montón de cuestiones científicas, técnicas, que son tremendamente importantes para también poder hablar sobre este tema, y ahí también una invitación a las graduadas y graduados de toda de la universidad, de todas las facultades, que también pueden hacer un gran en este tema, como lo demuestra la próxima charla prevista para esta tarde sobre la cuestión energética y cambio climático. ¿Cómo, la primera cuestión entonces, y vamos a ir como por tres fases en esta pequeña charla de unos 40 minutos. El primer tema es, bueno, ¿qué es la litigación climática y cómo se ha planteado a nivel global? ¿Cómo eso puede ser traducido? ¿Cómo ese fenómeno global se traduce en los estados nacionales y particularmente en la Argentina? Y luego, ¿cuáles pueden ser las funcionalidades de un observatorio argentino de litigación climática? ¿Cómo puede funcionar como una nueva herramienta para el ejercicio de la profesión operadores jurídicos, ¿no? Esa ya es la última parte de esta presentación, que está vinculada justamente a mostrarle cómo este observatorio que hemos montado con un grupo de investigación que es Cambio Ambiental Global, dirigido por el profesor Gonzalo Soso, y un poco todo y esta charla está atravesada por los desarrollos tanto teóricos que hemos logrado en ese proyecto, en el marco de ese proyecto de investigación, que está constituido por un equipo de profesoras y profesores de la facultad, graduados también y graduadas, y estudiantes. Entonces, bueno, la
primera cuestión tiene que ver con ¿cómo es el fenómeno de la litigación climática a nivel global? Y la primera pregunta que nos surge, ¿no? Bueno, ¿qué es un litigio climático? Y en ese punto, en esa especie de etiqueta, se incluye normalmente solamente litigios que refieren centralmente a la política de cambio climático y a su regulación jurídica. Y en general no se incluyen litigios de una manera colateral, se vinculan al cambio climático, pero en donde no se está discutiendo centralmente esta cuestión. Luego, desde el punto de vista del observatorio, vamos a ver, tenemos una visión un poco más amplia de este fenómeno de la litigación climática, incluyendo el análisis de casos que, aunque no sean centrales, periféricos, son relevantes para hacer frente a esta problemática tan actual. Para comprender este fenómeno es importante hacer un breve recorrido por cuáles han sido los cambios a nivel global o internacional que desde un tiempo a esta parte, particularmente entre el año 2017 y 2019, ha generado un aumento exponencial de las causas de litigación climática, particularmente de acciones en el norte global contra los estados para que sus políticas de cambio climático sean más ambiciosas, o para que directamente existan esas políticas. Y ello ha sido posible, entendemos, a partir de el año 2015 con de París, que es uno de los instrumentos del derecho internacional, que se constituye como en el tercer pilar del derecho internacional frente al cambio climático. Todos sabemos que el aumento de la temperatura mundial se debe, y hay un montón de informes científicos que así lo tienen, se debe a la actividad antrópica y que el aumento de los gases de efecto invernadero están directamente relacionados con la actividad humana en el planeta. Y este sistema jurídicamente no es nuevo, por supuesto, sino que el primer instrumento internacional es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Luego tenemos el Protocolo de Kioto, que se aprobó en el año 1995 internacional, y finalmente el Acuerdo de París como una herramienta para la implementación de la Convención Marco, ¿no? Todos estos instrumentos que ahí pueden ver en la placa han sido internalizados por la Argentina a través de diferentes leyes nacionales y por lo tanto son vinculantes para nuestro país. ¿Por qué sostenemos que el Acuerdo de París es muy relevante en este fenómeno de la litigación climática? Bueno, porque sin dudas ha contribuido a que las acciones por el clima se localicen. Se localicen en los estados, particularmente en los estados nacionales, pero no solamente en ellos, sino también en los estados subnacionales, como pueden ser las provincias o las pequeñas localidades, municipales, comunas, porque cambia el sistema en el ámbito internacional en relación al protocolo de Kioto. A partir de París, cada uno de los estados nacionales se comprometen a informar contribuciones determinadas a nivel nacional en donde, bueno, dan cuenta e informan cuáles son sus compromisos, ¿para qué? Para mitigar los efectos del cambio climático a través de acciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero o acciones para mejorar los sumideros de carbono o también para adaptarse a los efectos de
por un lado, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y no poner en riesgo tampoco la cuestión alimentaria de los países en lo que hace a las medidas de y un cuarto objetivo de este acuerdo de París es hacer virar los flujos financieros hacia actividades que emitan menos gases de efecto invernadero. Todo eso, todos esos objetivos tienen justamente la finalidad de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo, yo diría, de 1,5 grados. Con los 2 grados ya nos estamos quedando muy lejos de poder hacer frente a los graves efectos del cambio climático. Entonces, bueno, los estados nacionales se han comprometido en ese Acuerdo de París a realizar esas contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos, cualquiera sea su categoría y su grado de participación en las emisiones de gases de efecto invernadero, a diferencia del protocolo de Kioto, que solamente asumían la obligación de adoptar medidas quienes estaban en el anexo 1 de ese protocolo de Kioto. A partir de París, todos los estados se comprometen a diagramar esas contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir las emisiones, para mitigar y para adaptarse. Estas contribuciones determinadas a nivel nacional, los países la tienen que hacer en una especie de ciclos que van cada 5 años, y cada 5 años los estados tienen que ir mejorando contribución determinada a nivel nacional, la deben comunicar de un modo transparente, comprensible. Ergo, de este convenio se derivan obligaciones que deben ser cumplidas por los estados y que decantan, en definitiva, en las políticas nacionales de cambio climático. Eso, tanto nacionales como también luego traccionan para abajo, ¿no? Subnacionales, sean provinciales o locales. El Acuerdo de París no dice qué medidas hay que adoptar de mitigación o de adaptación, sino que son los estados los que van a decidir cuál es ese contenido, pero tienen la obligación de presentar, son obligaciones que denominamos procesales, y actualizarlas y de que sean transparentes, ¿no? Esas contribuciones determinadas a nivel nacional. Luego, a partir de justamente este año, el 2023, se va a realizar un balance mundial en base a las contribuciones determinadas a nivel nacional que han hecho todos los países de este acuerdo para determinar, bueno, cómo vamos, ¿sí? Si se están haciendo, si son lo suficientemente ambiciosas las contribuciones que están haciendo los diferentes estados para lograr mantenerlos por debajo del 1,5 grados. Todo este andamiaje jurídico ha permitido y posibilitado justamente que la cuestión de la litigación climática se dice en los estados nacionales, particularmente en los estados del norte global. Existe un aumento exponencial de litigios climáticos. Esto se puede advertir si uno mira los dos informes del PNUMA sobre litigación climática. El de 2017 estaba 884 casos en 24 países, y el de 2020 reporta 1.550 casos en 38 países. Se duplicaron las causas de litigación climática, y hoy estamos muy por encima seguramente de ese número. ¿Qué posibilita este litigio climático? Bueno, justamente judicializar en los niveles locales, en los niveles nacionales, las políticas públicas de cambio climático, ya sea porque los estados no han generado esa política pública, o porque no son lo suficientemente ambiciosos para lograr esos objetivos internacionales,
y sus poblaciones están padeciendo justamente los efectos del cambio climático, los efectos de los eventos climáticos. La inundación y desaparición de partes de determinadas ciudades, la grave vulneración que sufren determinados colectivos, como las personas adultas mayores, son todas consecuencias derivadas del cambio climático y de la falta de esas políticas públicas que los ciudadanos del mundo, a través fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales, están planteándolos en los tribunales. Ese litigio climático, como recién mencioné, se ha planteado fundamentalmente en el norte global, o sea, en los países o en los estados nacionales que han sido los principales contribuyentes a las emisiones de gases de que producen el cambio climático, con unas características muy propias desde el punto de vista jurídico de esos países. En general ahí uno puede advertir que hay litigios climáticos como de gran amplitud, de gran escala, en donde lo que se cuestiona es la ambición de la política climática de un determinado país. Por ejemplo, podemos mencionar el caso Urgenda versus Holanda, 2015, en donde un grupo de 900 ciudadanos demanda por la falta de ambición de la política pública de Holanda de reducción a 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Piensan que, bueno, que puede ser mucho más ambiciosa, un 25%, y ese es el planteo judicial. Esos son casos como de gran envergadura. Luego tenemos casos más pequeños que en realidad lo que se hace es cuestionar la autorización de una determinada que emite que es gran emisora de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la ampliación de aeropuertos o la explotación de hidrocarburos. Esos son casos de pequeña envergadura que en general se refieren a la aprobación de proyectos o de actividades. Y por otro lado, dentro de la diversidad de tipos de litigación climática, tenemos la litigación climática contra las empresas, que no vía que expliqué del Convenio de París, por la vía del derecho internacional, ¿no? Sino más bien por, bueno, hacer responsable a los grandes emisores de gases de efecto invernadero, ya sea hacerlos responsables por los daños y perjuicios o por la adopción de prevención de esas emisiones. Ese es entonces el planteo de la litigación climática a nivel global, que como toda herramienta jurídica globalizada, los modelos de litigación son un ejemplo, pero la regulación de los contratos es otra. Y así podemos ver diferentes fenómenos en los cuales el derecho se globaliza y adquiere determinadas características. La cuestión es cómo modelo de litigio global en países como la Argentina o países como Latinoamérica, o de lo que puede denominarse el sur global, ¿no? O de ese grupo de países que no han contribuido muy fuertemente a la emisión de gases de efecto invernadero, que no imponen los mecanismos globales. La cuestión ahí es, bueno, cómo impacta este modelo de litigación climática global en nuestros países de Latinoamérica o del sur global. Y en este punto es necesario, si queremos, como en cualquiera de las funciones que
que le toque a la persona ejercer, realizar una traducción reflexiva por parte de los operadores jurídicos, porque sin dudas no se puede implantar esa de litigación del norte global en nuestros países, y ahora vamos a ver algunos puntos de por qué no es posible trasladarlo así como así a nuestras realidades. Una primera guía fundamental es un principio del derecho internacional ambiental, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Como explicamos recién, si bien todos los países tienen la obligación de presentar las contribuciones determinadas a nivel nacional, cada uno lo va a hacer medidas de sus posibilidades y también de sus responsabilidades en relación a la contribución a este fenómeno del cambio climático, seguramente también en diferentes velocidades. Eso no se puede perder de vista cuando pensamos en un litigio climático en la Argentina, por ejemplo. Por eso que el operador jurídico tiene que hacer una tarea de adaptación a la escala regional y a la escala nacional también de esa estrategia de litigación global. Y eso implica pasar ese modelo de litigación climática global por diferentes tamices. Y esos tamices tienen que ver con el funcionamiento del sistema jurídico nacional, cuáles son la misma constitución de ese Estado, los conceptos y teorías propias de esa cultura jurídica de ese país, y luego también cuál es la actividad que se da en los tribunales nacionales y subnacionales. Por ello, es necesario, bueno, conocer cómo se vienen resolviendo los casos ambientales, que no hay en la Argentina todavía un caso centralmente climático, pero bueno, hay que partir de los desarrollos jurídicos que tenemos ya en cada uno de los estados nacionales y lo que está aconteciendo también en el ámbito regional, ¿no? Si uno realiza un recorrido por alguno de los principales puntos por donde va la litigación climática a nivel global, podemos ir marcando un poco esas diferencias. La primera tiene que ver con el bien jurídico protegido. Los casos de litigación climática global se han ocupado varios de ellos en lograr que los jueces reconozcan al clima como un bien jurídico. Si uno mira los casos que se han planteado en Estados Unidos sobre o solicitando, ¿no? Una política de cambio climático al Estado federal, por ejemplo, lo realizó un grupo de niños y niñas en el caso Juliana versus Estados Unidos del año 2015. En ese tipo de casos lo que se busca, por ejemplo, en Estados Unidos es hacer ingresar a la atmósfera o al clima dentro de la teoría del public trust, o sea, de esos que forman parte de un fideicomiso que el Estado tiene el deber de proteger y de transmitirlos a las generaciones futuras. Bueno, esa acá en los países como la Argentina, no es una problemática que ingresen a ese public trust, porque en realidad tenemos otro tipo de teorías. Si uno mira el caso de justicia contra Colombia sobre la deforestación en el Amazonas, además de que se solicitó el reconocimiento de la subjetividad del Amazonas, ahí el bien jurídico a tutelar es justamente la biodiversidad, las áreas naturales protegidas, y el clima aparece dentro de los argumentos, y de hecho este caso es uno de los primeros casos latinoamericanos
de litigación climática, pero el clima aparece como un objeto de protección más bien periférico. Lo central allí es proteger la biodiversidad, ¿no? Y si lo miramos desde el punto de vista de la Argentina, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación viene desarrollando desde hace ya varios años la teoría del ambiente como un macrobién jurídico y luego el reconocimiento de diferentes microbienes jurídicos. Ahí la pregunta sería, bueno, el clima es microbién jurídico, ¿es posible asociarlo tal vez a otros microbienes jurídicos como puede ser la biodiversidad, el público, los glaciares, y entonces pensar que el clima es una condición de subsistencia de otros microbienes jurídicos? Un poco debemos hacer esa traducción a las teorías jurídicas existentes, ¿no? En los países en donde se pretende plantear este tipo de litigios. Otra cuestión que podemos pensar son las vías procesales que se utilizan para la litigación. En Estados Unidos, en general, se utilizan las acciones de clase por daños, se piden los daños, y aquí en nuestra referencia de la acción de tutela para la defensa, que es una acción propia para la defensa de derechos individuales, para la defensa también de derechos colectivos. Y ahí, bueno, la Corte hizo un gran desarrollo de esa cuestión en ese caso. Y aquí en la Argentina, sin dudas tenemos una gran tradición en lo que es el amparo colectivo reconocido por nuestra Constitución Nacional en el artículo 43. Entonces también hay que volver sobre esos desarrollos, plantear un caso de ese tipo aquí en la Argentina. Otro gran tema que ha sido un gran valladar para el avance de este acciones en los tribunales en el norte global es justamente la justiciabilidad de la política de cambio climático o de cualquier otra política y que se ha planteado como un caso de, bueno, no admisibilidad de este tipo de acciones, excepto la que se plantea como que es el caso Juliana, ¿no? Ahí en Estados Unidos, para que este tipo de acciones sean admisibles, tienen que pasar por lo menos por 3 que están vinculados a que, bueno, los tribunales no estén perforando el principio de división de poderes con sus sentencias, en donde se cuestiona la política de un Estado. Ahí tienen que pasar la doctrina de la cuestión política del test Baker, la teoría de la división de poderes y también la decisión judicial no desplaza en un derecho como el common law, el derecho del common law por tribunales en el justamente tomar las medidas necesarias para superar ese test de división de poderes, fundamentalmente en el ámbito regional, a través del seguimiento y ejecución de las sentencias ambientales estructurales. Y en la Argentina sabemos que la Corte Suprema de Justicia tiene un montón de decisiones ambientales en donde se las ha adoptado sin no le dice al Estado qué política tiene que adoptar, sí que las debe adoptar en un determinado plazo y estableciéndole un seguimiento a través de, bueno, estrategias de seguimiento de ejecución de la sentencia, es lo que ha acontecido en el renombrado para justamente lograr una sentencia favorable para la acción climática. Y ahí también, si uno mira los litigios que se han planteado, por ejemplo, en la Unión Europea, por ejemplo, el caso de Suiza contra el Estado de Suiza, o el caso Urgenda contra Holanda, en esos casos en general se movilizan derechos fundamentales individuales, ¿sí? El derecho a la salud, en el caso de las abuelas suizas,
el derecho a la habitabilidad del territorio, que es un derecho reconocido en la Constitución de Holanda. Son derechos que son individuales. Sin embargo, hasta en otros casos se ha planteado el derecho al ejercicio de la industria lícita, lo que también diluye un poco la idea de bien común o de bienes colectivos. En Argentina y en la región también, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, la realidad en relación a los derechos que se pueden movilizar es muy diferente, porque nuestras constituciones reconocen no solamente derechos individuales, sino también derechos colectivos y entre ellos el derecho colectivo al ambiente. Entonces, aquí tenemos otros problemas que son producto de ese reconocimiento de derechos, del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, que también es un derecho colectivo, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, si se afectan derechos individuales, una en ese caso estaríamos en un caso de intereses individuales homogéneos, o sea, de daños individuales provenientes de la afectación del bien colectivo ambiente. Entonces también ahí hay un largo recorrido que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema. Otro de los derechos que normalmente se movilizan en la litigación climática, en el norte global, son los derechos humanos. Con más éxito se invocan el derecho a la alimentación, a la vida, a la salud, a la vida privada y familiar. En agenda, el tribunal no aplicó la Convención Europea de Derechos Humanos, pero una realidad diferente en el ámbito regional, en el caso del Amazonas, que vengo mencionando, uno de los argumentos y los derechos que se invocan para reforzar justamente las afectaciones individuales para que se pueda utilizar una acción de tutela, es justamente la afectación del derecho humano a la vida y a la alimentación. Sin dudas, la invocación de derechos humanos en la Argentina también seguramente será muy, muy potente, fundamentalmente también en nuestra región por la entrada en vigencia del convenio de Escazú y el reconocimiento del derecho al ambiente como un derecho humano. Realmente hay otros derechos que se pueden movilizar, como el derecho internacional ambiental, pero allí también el obstáculo, como vimos, como es el Acuerdo de París, por ejemplo, no contienen, esos instrumentos no contienen declaraciones de derechos, sino más bien plantean cuáles son los objetivos y qué deben hacer los estados para pero no reconocen en sentido estricto derechos. Excepto que, por ejemplo, producto de la obligación de presentar contribuciones determinadas a nivel nacional de los países, bueno, comiencen a exigir a los estados esas políticas públicas nacionales que se comprometieron a adoptar en el ámbito internacional. Y otra cuestión que por ahí no se plantea y que debe ser explorada también en el sur global es movilizar el derecho de daños, pero no la función resarcitoria, sino la función de prevención. Y en este punto, el Código Civil y Comercial de la Nación ha realizado desde el año 2015 un gran aporte con la función preventiva, que en estos casos y más para nuestros países tiene un rol fundamental, principalmente porque en nuestros países sufrimos las consecuencias del cambio climático y es necesario adoptar medidas de adaptación a las consecuencias del cambio climático, y ahí la prevención juega un rol tal. La prevención solicitada
también, ¿no? No solo a las empresas, como decíamos hoy al principio, sino también al actuar de los estados. Y finalmente, otra cuestión muy importante en el planteo de los litigios climáticos en el norte global ha sido el tema de la legitimación activa para iniciar esas acciones, ¿no? Y quienes tienen la legitimación activa para abogar por los derechos de las generaciones futuras, que en definitiva son los principales afectados por el cambio climático. Y allí, si uno mira la litigios, en general son organizaciones no gubernamentales que representan grupos desaventajados, a comunidades indígenas, o a las mismas generaciones futuras, y eso también se ha planteado. Es posible, eso se planteó en el caso Urgenda, es posible que una ONG plantee la representación, represente a las generaciones futuras, y en ese caso, ¿va a representar a las generaciones futuras solamente de Holanda o a las generaciones futuras del mundo? ¿Existen generaciones futuras de Argentina, de Brasil, de Francia? ¿O en realidad, bueno, no tienen una localización de sus objetivos? Era bregar por una sociedad más sostenible y se le hizo lugar a la legislación. Esos problemas en el ámbito regional, en el caso del Amazonas, se reconoció, por ejemplo, la legitimación de los niñas, de las niñas y niños para iniciar la acción de tutela. Acá en la Argentina no hay experiencias sobre la legitimación de generaciones futuras. Sin embargo, si uno mira los desarrollos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la legitimación es muy amplia y por lo tanto es necesario que la cuestión esté incluida en el objeto social, en el estatuto social de esa ONG, que son las que en general plantean este tipo de casos. Y un tema muy importante es mantener la adecuada representación durante todo el proceso. Quienes se lancen a ejercer este tipo de litigación en nuestro país, necesarias desde el punto de vista jurídico para el planteo de ese tema en conflicto en nuestro país. Y finalmente, en relación a las pretensiones que se pueden plantear en este tipo de litigios, ya expliqué al comienzo cuáles son las que se dan en el norte global, los grandes, los litigios de gran amplitud y los litigios de pequeña amplitud y los litigios contra las empresas. Los estudios de investigadoras, investigadores del norte global que están mirando lo que está sucediendo acá en el sur global y te advierten que, bueno, este es un fenómeno nuevo, no hay todavía tantos litigios de este tipo, se asiste como una especie de una litigación climática tardía, si querés. Nos están como advirtiendo que, o vaticinan que los litigios en el sur global van a ser por medidas de adaptación, y eso tiene sentido porque somos quienes sufrimos las consecuencias del cambio climático, y que los litigios van a ser en contra de actos administrativos que autorizan determinadas actividades sin evaluaciones de impacto ambiental con perspectiva climática. Otra vez allí es importante pensarlo desde nuestros países, ¿no? En el ámbito regional, en el caso del Amazonas, se litigó por la omisión del Estado de tener, por ejemplo, un plan de acción para luchar contra la deforestación, y se propugnó lograr un pacto intergeneracional. Aquí en la Argentina, en relación a la cuestión, por ejemplo, de la litigación por autorización de actividades porque no se hacen las evaluaciones de impacto ambiental de un modo correcto, considerar la cuestión climática,
es verdad que es un grupo bastante importante de casos los que aparecen en ese punto, pero la pregunta es, ¿la litigación climática es la vía para sanear esa cuestión o en realidad la vía es la legislativa y bueno, proponer y desarrollar una regulación de la evaluación ambiental mucho más robusta que la que tenemos hasta el momento, mejorar las capacidades estatales para hacer buenas evaluaciones de impacto ambiental que sean estratégicas, que sean acumulativas y que consideren la dimensión climática. Bueno, esas son preguntas que los operadores jurídicos nos tenemos que hacer a la hora ya sea pensar en plantear un litigio climático y también desde el punto de vista judicial a la hora de decidir sobre estos, ¿no? Entonces, el desafío para nuestro país es justamente no poner en segundo plano el principio de responsabilidades comunes diferenciadas. Debemos considerarlo permanentemente en cualquiera sea la decisión y del lado que se esté, ¿no? Ya sea como abogada o que plantea un caso de litigación climática como juez o jueza, no debemos perder de foco este principio, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, les quería presentar este Observatorio Argentino de Litigación Climática, que como les comentaba al principio, es el producto de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Grupo de Investigación Cambio Ambiental Global, dirigido por el profesor Gonzalo Soso, en donde hace ya un largo tiempo estamos dedicando a la cuestión de la regulación del cambio climático, el aspecto institucional, hemos participado de proyectos de legislación subnacional de cambio climático, haciendo nuestros aportes desde el grupo de investigación. Y en esta oportunidad queremos mostrarle este observatorio sobre el que llevamos ya unos 2 años y medio de trabajo, que tiene justamente por objetivo mejorar las decisiones vinculadas a la cuestión climática y en los litigios climáticos. Este observatorio tiene como finalidad, en primer lugar, mapear, por un lado, sentencias domésticas, o sea, nacionales de la Argentina, sobre cuestiones que tengan que ver centralmente con el clima o lateralmente, también decisiones de instancias administrativas que puedan estar vinculadas con la cuestión climática, como puede ser una resolución del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, de alguna de ambiente con competencia en esa área. Y también mapeamos sentencias de litigios planteaciones internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueda tener algún impacto en posibles litigios que se puedan plantear aquí en la Argentina. Y también decisiones de organismos que forman parte de las arquitecturas institucionales de convenciones de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Derechos de Niñas y Niños, el comité, ¿no?, de esa convención, que también van tomando decisiones y resoluciones vinculadas a la cuestión climática, que por supuesto van a ser terriblemente relevantes a la hora de plantear un litigio de este tipo en la Argentina. Entonces, bueno, el propósito del observatorio es mapear esas decisiones. ¿Para qué y con qué criterios? Los criterios teóricos de abordaje los construimos al interior del mismo equipo de investigación. Allí una primera cuestión es analizar, bueno, cuál es el
objeto del conflicto, del litigio, si la cuestión climática se aborda de un modo directo o de un modo indirecto, si es centralmente climático el caso o más bien de un modo periférico, como puede ser la tutela de los humedales, la tutela de los glaciares, pero que sin dudas tiene un impacto en la acción climática. Y luego analizar también la cuestión climática aparece de un modo explícito, ya sea introducido como un argumento por las partes en sus demandas, o si lo introdujo el juez a ese argumento. Y también analizamos casos en donde la cuestión climática no aparece expresamente, pero implícitamente sin dudas tiene un impacto muy importante, como pueden ser los casos de aprobación de grandes emprendimientos inmobiliarios a la vera de un río o en un humedal, en donde tal vez no se plantea la cuestión climática ni por las partes ni por los jueces en la sentencia, sin dudas tiene un impacto muy relevante. También como criterio de análisis, lo que hacemos es verificar si son los demandados, si son los estados en sus diferentes niveles o si son las empresas, y luego cuál es el objeto de la pretensión de esos casos, si es por políticas públicas o por la falta de ambición, o si lo que se atacan son actos administrativos en concreto, si las demandas son contra el Estado, por supuesto, y las demandas son contra las empresas, si son acciones de responsabilidad por daños o si lo que se busca es adoptar conductas preventivas por parte de esas empresas. Esos criterios teóricos que utilizamos para la construcción de este observatorio decantan luz en lo que es el funcionamiento del sitio web. Ahí tienen la imagen del home del sitio web y en los servicios que brinda este observatorio y sus funcionalidades. Un primer servicio es justamente esto que se ve acá, ¿no? Una base de datos en donde cualquiera puede ingresar al sitio web que es climalitiga.com.ar. Ahí pueden escanear, si quieren, el código QR e ingresar a este sitio web. Allí van a encontrar esta base de datos que ha sido construida con esos criterios teóricos que acabo de y desde todo ese marco jurídico que explicamos en la segunda parte de esta charla, ¿no? En esa base de datos, ¿qué van a encontrar? Cuestiones judiciales, que pueden ser varias por un solo caso, y una ficha de análisis elaborada por el equipo de investigación con esos que les explicité con anterioridad. Existe ahí un esfuerzo por buscar cuáles son los ejes medulares, por ejemplo, si el clima es reconocido como un bien jurídico, quiénes han sido los legitimados activos, si la cuestión climática aparece como central o periférica, si el argumento jurídico es expreso o climática aparece implícitamente, quién la introduce, si lo hacen los jueces, si lo hacen las partes. Todo eso está analizado en esas fichas que vamos helando con todo el equipo de investigación. Esto sin duda otorga un plus en el análisis de los casos y sin dudas busca generar información clara, confiable, que proviene de un equipo de investigación, de una universidad pública, para que los usuarios de este observatorio puedan justamente acceder no solamente a la decisión judicial, sino a este análisis. También nos proponemos realizar un informe anual sobre el avance y las tendencias de la litigación climática en la Argentina, con la finalidad también de ir a la toma de mejores decisiones
en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito judicial, en el ámbito de las políticas públicas, o sea, el ámbito estatal, y sin dudas también en el ámbito que las empresas empiecen a visualizar por dónde viene la cuestión de la litigación climática en nuestros países, ya sea en la Argentina o en la región. Y sin dudas también constituye un insumo importante para la generación de conocimientos para quienes, para docentes, investigadores que se estén ocupando básicamente de esta cuestión, ¿no? Entonces, para los operadores jurídicos, este teorio es una nueva herramienta. Claro que, y antes de ingresar a particularizar un poco qué beneficios trae esta herramienta, es importante también mencionar que este observatorio no es posible sin una red de corresponsales de todo el país, de toda la Argentina, que está constituido por profesoras, profesores, jueces, juezas, funcionarios judiciales, abogadas, abogados, algunas asociaciones civiles, forman los casos que se están planteando en sus provincias al equipo, y nosotros nos ocupamos de procesarlos y de decidir sobre cuáles hacemos un caso que puede ingresar a este observatorio y de confeccionar las fichas de análisis. Sin ese aporte, esto tampoco podría ser posible. Y para finalizar, solo destacar la relevancia de este tipo de observatorios para los otras disciplinas. Para los operadores jurídicos, que normalmente estamos acostumbrados a construir nuestros casos basados en, por supuesto, las regulaciones, también la doctrina y la jurisprudencia, la herramienta de los observatorios es muy relevante porque otorga, los observatorios que tienen este tipo de perfil, información de confianza muy relevante y que justamente facilitan un poco la tarea que comentaba en la segunda parte de esta charla, ¿no? Esa tarea de producción está facilitada, de la litigación climática global, se encuentra facilitada a través de esta herramienta en la cual los usuarios van a poder acceder y ver, bueno, cómo se está dando esto en la Argentina. Por lo tanto, es una herramienta muy, muy importante para los operadores jurídicos en general. Para otras disciplinas estamos pensando también una nueva sección para convocar a expertos de diferentes áreas para que emitan opinión sobre cuestiones que están a la base de este tipo de litigios. Por ejemplo, si se discute la política de arbolado, una cuestión relevante es saber, bueno, qué es un censo del arbolado público, cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para ese censo, quién lo realiza, cómo es la mejor forma de realizarlo, si lo que está afectado es una especie animal como la ballena franca en el caso de la exploración en Mar del Plata. Bueno, también ahí es muy relevante la opinión de otras disciplinas, es por eso que también vamos a estar invitando a otras áreas disciplinares a emitir opiniones que no son jurídicas, por supuesto, pero que son terriblemente relevantes de tener en cuenta a la hora de plantear un litigio climático. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los niveles tolerables de contaminación del aire? ¿Qué parámetros se están utilizando desde el punto de vista científico y cómo se traduce eso en lo que son los mínimos de tolerancia en materia ambiental y climática? Ese aporte también es importante, y por eso también la importancia de esta charla en el marco de un foro de graduadas y graduados de la UNL que implica, bueno, todas las carreras, ¿no? Y a la cual estas problemáticas tan transversales como la del cambio climático nos convoca. Así que bueno, ese es nuestro aporte desde el grupo de investigación Cambio Ambiental
global, y los invitamos a ingresar al sitio web, a utilizarlo, a mandarnos mail y decirnos qué les parece que puede estar faltando. La idea es que es una herramienta muy, muy dinámica, que se esté retroalimentando permanentemente y que sea muy sinérgica por parte de, bueno, el equipo de investigación, las diferentes usuarias y usuarios de esta herramienta. Así que bueno, les agradezco muchísimo su atención y quedo a disposición por si hay alguna pregunta del público aquí presente, y si no, bueno, cerraríamos. Bueno, muchas gracias, Lorena, por tan clara exposición. Sin dudas que, y también al grupo de la universidad y de distintas disciplinas. Así que bueno, les indicamos que la charla que pudieron presenciar van a poder acceder de manera sincrónica en el canal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también en el sitio del Foro de Graduados y Graduadas. Así que si la quieren volver a ver y consultar el observatorio, y los invitamos a presenciar la charla de las 18 horas. Ahora